El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento ahí en este día por llevar el hogar a la presencia del Espíritu Santo. Estamos dando la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno, a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos, querido hermano, porque Dios ha bendecido los medios de comunicación. Agradecimiento. Aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, les damos la bienvenida al culto familiar. Estamos agradeciendo a Dios por el matrimonio, institución sagrada del Señor. Queremos en este día, querido hermano, estar orando por la familia, el matrimonio, porque Dios demanda la unidad en la casa. Por eso en este día queremos llevar, hermano, que muchas veces nuestras oraciones, nuestras necesidades parece que tardan, pero Dios nunca tarda, siempre llega en el momento preciso. Por eso este día, querido hermano, estaremos llevando para Dios nunca es tarde. Nunca es tarde. Parece que para nosotros es un tiempo que nunca oyó la oración, pero el Señor siempre llega en el momento preciso. Por eso estamos agradecidos al Señor. Queremos, antes que nada, poner este ministerio de oración, la familia, en la presencia sagrada del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija y que esa palabra que se testifique caiga en tierra fértil. Con reverencia, queridos hermanos, si no puedes arrodillarte físicamente, inclina rodillas espirituales. Vamos a hacer la oración para que el Señor dé gracia en este ministerio que se está llevando de la familia. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia,
nos acercamos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, confesando, amado Padre, nuestras faltas, reconociendo el pecado, reconociendo la debilidad. Es por eso que suplicamos. No te acuerdes, Señor, por favor, de aquello que te ha ofendido, ya sea palabras, pensamientos, actitudes, todo aquello, Señor, que muchas veces se hace y te ofende. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno cometemos faltas. Aquí de rodillas presento el culto familiar, amado Dios. Dirige, Señor mío, este ministerio y que la palabra sagrada que va a testificar tu bondad, Señor, caiga en tierra fértil, especialmente en la familia, en el matrimonio. Te ruego humildemente, Señor, que esta palabra vivifique, que esta palabra dé gracia en salvación y en misericordia. Gracias te doy, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. En ellos lo he suplicado y en ellos lo pido. Gracias, Padre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Quisiéramos llevar la palabra de Dios en el Salmo 51, 17. La palabra de Dios nos habla, hermanos. Lo que Dios anhela, hermanos, no es sacrificio. Lo que Dios anhela es obediencia por amor de su nombre. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, 17, dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Querido hermano, esos sacrificios que dedicamos al Señor son ofrendas de alabanza. Ofrendas, hermano, que se lleva a través de la oración, a través de llevar el culto familiar, pidiendo al Señor que el Señor dirija y que si hay algo que estorba, haya reconciliación a través de Cristo, porque Cristo es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. En este día lo que se va a hablar, Sergio, es tan importante. Para Dios nunca es tarde. ¿Y cuántas veces sentimos esa tardanza? Pero no porque Dios quiera vernos afligidos, sino porque muchas veces nosotros estorbamos lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque no hay obediencia a lo que Dios nos demanda. Porque la palabra de Dios es una palabra de amor y ese amor lo debemos de dedicar en esos sacrificios de amor que vamos a dar en la oración. ¿Verdad? Así es. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos vivifica en el espíritu. Siempre trae una claridad en la mente y un discernimiento en nuestro corazón para poder entender los caminos de Dios. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad vamos a considerar este tema de que para Dios nunca es tarde. Son palabras de ánimo, palabras de exhortación, pero también palabras de esperanza, que es lo que la Biblia nos dice para reconfortarnos nuevamente en la confianza de Dios y para saber que siempre Dios pone su oído santo y sagrado, atento a las oraciones de los justos, que aun y cuando hayan caído en una falta, Él siempre está dispuesto para darle una nueva oportunidad. Es por eso, hermanos, que consideramos este tema, que para Dios nunca es tarde. El Señor, hermanos, siempre nos da nuevas oportunidades. Nunca es tarde para Él. A pesar de nuestras rebeliones y de nuestras faltas, Dios no nos trata como el hombre trata al hombre, sino que los pensamientos de Dios, hermanos, son muy diferentes a los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios son ilimitados, porque la Escritura lo dice. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, sí son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son infinitos. Los pensamientos del hombre son limitados. Tenemos una limitante en nuestra propia conformación humana. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de estar confiados en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son las que nos van a levantar. El Señor, hermanos, tiene pensamientos de amor, de compasión, de bondad, de justicia. Es por eso, hermanos, que siempre nos va a dar nuevas oportunidades. Pero estas oportunidades, hermanos, se manifiestan
en un corazón contrito y humillado. Por eso lo leíamos en el Salmo 51, 17, que los sacrificios espirituales que Dios demanda del hombre son los sacrificios, hermanos, de un corazón humillado, de un corazón arrepentido. Y tenemos la bendita esperanza de que Dios nos otorga el perdón y nos da una nueva oportunidad. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo número 7, la escritura dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, tórnese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. La escritura nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que hacer una parte, como seres que hemos pecado, hermanos. La palabra de Dios nos dice que debemos de tornarnos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es amplio para perdonar, porque Él es amplio, hermanos, para darnos una nueva oportunidad. Con cuánta frecuencia, hermanos, a través de todo el registro bíblico, Dios exhorta a los hombres para que abandonen su pecado y les promete perdón. Es cierto, hermanos, en ocasiones nosotros pecamos por indiferencia, nosotros pecamos tal vez por falta de conocimiento, o nosotros pecamos porque no pensamos las cosas para hacer. Ahí es donde Dios nos exhorta para que dejemos esos caminos de perversión que lo único que nos acarrean es condenación para nuestra vida y consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Por eso dice que regresemos a Jehová, o sea, transformémonos a Jehová, porque Él es amplio en perdonar. Y aquí mismo en Isaías 44, versículo 22, la Escritura nos dice cómo el Señor ve nuestros pecados y Él cómo los transforma. La Escritura dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, la insistencia de Dios, hermanos, es de que cuando nosotros nos acercamos con un corazón arrepentido a Dios, también tenemos que hacer una parte. Nuestra parte espiritual está en la fe, en las promesas que Dios nos da. Pero nuestra parte humana, hermanos, está el someter y el dominar ese dominio propio y de hacer nuestra parte tanto humana como espiritual. Así, hermanos, como el viento disipa las nubes, porque la Escritura nos presenta un ejemplo gráfico de lo que nosotros conocemos para darnos un conocimiento en las cosas espirituales. Así como el viento, hermanos, disipa las nubes, en la misma forma Dios desaparece las transgresiones de sus hijos. El viento, hermanos, no se ve, pero el viento sí se siente. Y es la misma obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted no lo ve, pero el Espíritu Santo usted lo siente, que está en usted, porque le está redarguyendo para retomar los caminos de Dios. Entonces las promesas, hermanos, de la Biblia, hermanos, son un sí y son un amén. Aferrarnos a esas promesas, creerlas por fe, pedírselas al Señor, que se hagan una realidad en nuestra vida, pero tenemos que hacer nuestra parte. Insistimos en ese punto, hermanos, porque es fácil pedirle al Señor que esas promesas en nuestra vida se hagan una realidad, pero yo también tengo que hacer algo. Por eso la Escritura lo dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. Ahí está la promesa. Pero la Escritura dice que también Él perdona nuestras faltas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar a Él. Regresar a Él y dejar los malos caminos que nos han llevado a la consecuencia de caer en la tentación y luego en el pecado. Tenemos que hacer nuestra parte. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos da promesas para que nosotros, hermanos, las tomemos en nuestra vida como una manifestación del amor de Dios para levantar al caído. Amén. Siempre el Señor anhela que en el hogar, a donde hay luchas, a donde hay problemas, el Señor desea reconciliar. En todo dice: yo deshice
tu rebelión. Y eso debemos de recordarlo, que es tan importante reconciliarnos, que es tan importante perdonar, dejar de hacer aquello que ofendemos, ya sea al esposo, a los hijos, porque muchas veces pensamos que el dar órdenes, el someter a alguien a lo que hagas tú, porque así lo dices tú, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que los hijos son herencia del Señor y que nuestro matrimonio es institución sagrada. Entonces debemos de recordar que la familia, el núcleo familiar, es de Dios y Dios desea tener una comunicación con nosotros, pero dice, deshice tus rebeliones. Entonces cada vez que nosotros actuemos, dejemos las cosas atrás, lo que te lastimó, y volvamos a Dios, porque eso lo dice Isaías 55:6. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y es amplio en perdonar. Entonces ahí vemos cómo Dios nos muestra que lo que Él dice es para que lo llevemos a la casa como ejemplo. Por eso estamos considerando el tema de que para Dios nunca es tarde. La Escritura nos dice aquí en Ezequiel capítulo 18 y el versículo número 32, dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos a mí y vivirás. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo en la mente del Señor nunca está desear el mal al hombre. Pero el hombre, hermanos, tiene que hacer algo. Insistimos en este punto, hermanos, porque el hombre se tiene que esforzar por enmendar su falta con la ayuda de Dios, pero también tenemos que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. El hombre, hermanos, tiene que hacer algo, tiene que cooperar con la obra de Dios. La relación entre Dios y el hombre, hermanos, es una asociación, es una unidad, donde tanto Dios como cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar en armonía para que las bendiciones y las promesas de Dios se hagan una realidad en nuestra vida. Por eso la Escritura dice, convertíos a mí, es decir, transformarse a la semejanza de quién, a la semejanza de Cristo. El adversario, hermanos, quiere robarnos esta bendita seguridad de que Dios nos da. Pero no debemos de prestarle oídos al tentador. Ya es tiempo, ya es momento, hermanos, de que maduremos de una manera cristiana. No nos dejemos llevar por los afanes que el mundo nos presenta, sino que veamos, hermanos, la meta que nosotros tenemos. Y la meta que tenemos como cristianos en esta tierra es para prepararnos para recibir la promesa de la Canaán celestial, es decir, la vida eterna. Esta vida, hermanos, es pasajera. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer, tenemos que dar cuentas. Pero sin en cambio, si obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, si nos transformamos, si nos convertimos y dejamos de pensar como pensábamos en la vida del pecado, debemos de transformarnos para ser nuevas criaturas. No prestemos oídos al tentador. Recordémosle que Jesús murió para que nosotros vivamos. Jesús ofreció su vida en expiación en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros vivamos en la justicia de Cristo. Pero también, hermanos, nuestra oración es traer a la mente y reflexionar y decirle, yo tengo un Padre Celestial que es muy compasivo y aunque yo me caiga, Él me va a levantar. Aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 24 y el versículo 16, la Escritura lo dice. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en la maldad. Aquí se nos presenta el contraste del justo, que aunque varias veces cae, tiene la fortaleza de levantarse. Y aquí nos está dando la idea, hermanos, de que nos vamos a levantar de la caída espiritual. Cuando nosotros caemos en depresión, cuando nosotros caemos en ansiedad, estamos caídos espiritualmente. Por eso la Escritura dice, porque aunque 7 veces caiga el justo, vuelve a levantarse. O sea, levantarse espiritualmente, fortalecido por las promesas de Dios. A eso la Escritura se está refiriendo. Sin en cambio, hermanos, los impíos
por lo que la Escritura dice que cuando caen en la maldad. ¿Y por qué? Porque una vez que se hallan en esa condición, hallan una comodidad en la maldad. Por eso la Escritura los presenta de esa manera. Dios nos da, hermanos, nuevas oportunidades, porque para Dios nunca es tarde. Aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el versículo número 8, la Escritura dice: no te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caiga, me volveré a levantar. Aunque moren en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Esta oración, hermanos, es para darnos una esperanza en que el Dios de justicia, hermanos, nunca desecha un corazón contrito y humillado. Amén. Nadie, hermanos, está exento de cometer errores ni de cometer faltas, ya sea por descuido o por negligencia. Pero cuando esto suceda, hermanos, confiemos en que Jesús ya nos dio el triunfo y Él nos ha librado, hermanos, de la diversidad de circunstancias adversas para cada uno de nosotros, hermanos. Y esta promesa nosotros la tenemos que traer en nuestra vida, porque aunque caiga, dice la Escritura, me volveré a levantar. Amén. Recordaré, hermanos, cómo una vez fue instruido en los principios divinos. Aunque tal vez hay un tiempo que se separó el ser humano de seguir la obediencia a Dios, siempre le da una nueva oportunidad y el hombre siempre debe de recordar en qué principios bíblicos fue formado, en qué principios bíblicos fue conducido. Y de ahí viene la importancia del culto familiar. Todo lo que sembremos, hermanos, a nuestros hijos a través de la oración, del estudio de la palabra, de adorar, de obedecer a Dios, para ellos va a ser un cimiento en su vida, porque van a tener esa raíz, ese cimiento que los va a conducir durante su vida que ellos puedan tener. Amén. Así, hermanos, la Escritura dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces esa oración nosotros la debemos de mantener siempre en mente. Y cuando por un error, como lo hemos comentado, el hombre caiga en faltas, traigamos las promesas de Dios en nuestra vida, haciendo de nuestra parte. Poner la fe en Jesús, hermanos, pero también tomar de sus promesas. Y a la misma vez, hermanos, convertirnos, transformarnos y dejar de hacer lo que aún le ofende. Amén. Recordemos que estamos llevando el culto familiar y que muchos hogares son de matrimonios jóvenes donde los niños necesitan la enseñanza. ¿Y quién va a dar esa enseñanza? La primera maestra está en la casa, que es la madre. El padre como sacerdote está haciendo las funciones que Cristo le dejó a ese sacerdote. Pero debemos de enseñar lo que el Señor dice. Pero si hay faltas, porque nadie es perfecto, todos cometemos errores. Tenemos la bendición del arrepentimiento, suplicando al Señor que ese arrepentimiento sea genuino, que si te duele es porque sientes ese dolor de la separación con Dios. Porque cuando pecas, lo que dejas de hacer es congregarte, orar, menos vas a estar en ayuno. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha separado de Dios. Entonces debemos de pedir al Señor, como dice el libro de Isaías, vuélvase al Señor y Él será amplio en perdonar. Entonces debemos de buscar cada día en el hogar que se lleve el culto familiar, porque ahí la palabra de Dios va a ser un cimiento, un cerco protector para los que estamos en la casa. Entonces, por eso estamos llevando en este día. Para Dios nunca es tarde. Siempre en el hogar hay oportunidades. Cuando hay un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, pidamos por ese hogar, por esa familia, por esos padres, que posiblemente es primera vez que oyen que está el culto familiar, porque Dios lo demanda en Deuteronomio 6:6. Sí. Ahí Dios dice, estas palabras que te mando, y es un mandato, te mando que las repitas. ¿Dónde? En la iglesia, no. En la calle, no. En tu casa. Sí. Entonces, en el hogar es a donde el Señor desea establecer ese altar de ofrendas, de sacrificio, de amor, que el Señor anhela que esa casa esté dedicada para el Señor. Así es. Y hablando, hermanos, acerca de la conducta de los hijos en el hogar,
en ocasiones, hermanos, por su inmadurez, o tal vez, hermanos, por tomar o por ver las cosas con una facilidad que se presentan, caen en errores. ¿Y cuál es la posición cristiana de un padre? La misma Biblia, hermanos, nos presenta cómo en ese tipo de casos, cuando un hijo cae en un error, hermanos, lo debemos de tratar. No los debemos de ofender, no los debemos de condenar, los debemos de reprender, pero en el amor de Dios. Vamos a ver un pasaje bíblico donde la Biblia nos presenta, hermanos, cuál es el trato que un padre debe de tener con su hijo. Y nos hace, hermanos, la comparación de cómo nuestro Padre Celestial tiene compasión por nosotros que somos sus hijos. Aquí en la parábola del hijo pródigo, vemos, hermanos, cómo el padre recibe al hijo extraviado. Y vamos a leerlo aquí en el libro de Lucas, capítulo 15, y el versículo número 18, donde la escritura dice, me levantaré e iré a mi padre. Hablando el hijo que se había extraviado, el hijo que había gastado la herencia que en vida el padre le había dado. Él se fue y la desperdició. Por eso la escritura dice, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después, hermanos, de haber vivido una vida de despilfarro y de alejamiento de Dios, viene en el corazón del hijo la reflexión de cómo el padre había educado a este mismo hijo, ahora ingrato, y viene ahí los principios de amor y de compasión. Por eso él, en medio de esa situación adversa, se acuerda, y por eso dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios. Primeramente pecamos contra Dios, y después le dice, y contra ti. El hijo, hermano, se sentía física y moralmente derrotado. Por ello dice, me levantaré. Una vez más, aquí la Biblia nos presenta, hermanos, que cuando caemos espiritualmente somos afectados. Somos humillados, somos caídos, somos derrotados. Pero la Escritura lo vuelve a decir, me levantaré, es decir, me renovaré, o sea, revivificaré mi alma, los principios que me sembraron de obediencia a Dios, otra vez los voy a poner por obra. Dice, me levantaré. Él estaba viviendo momentos oscuros, de desastre y de desolación por lo que había hecho, porque había tenido una conducta ingrata contra Dios y contra su padre. Pero tenía la esperanza que el amor de su padre lo aceptara nuevamente. Aquí en el versículo 20 de Lucas 15, la escritura sigue diciendo, siguiendo con esta narración, y levantándose, vino a su padre. Una vez que se reanimó, que buscó a Dios, que le pidió perdón a Dios, la escritura dice que regresó a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Amén. El padre nunca lo rechazó. El padre, desde que el hijo, por su propia decisión, salió de su hogar, y sabiendo el padre que estaba viviendo una vida tenebrosa, lleno de oscuridad, él, hermanos, no dejó de sentir amor por su hijo que estaba extraviado, que estaba perdido. Por eso la escritura dice que cuando lo vio, dice que corrió y lo abrazó. El hijo, hermanos, tomó una iniciativa de regresar al padre. Pero el padre también estaba esperando que el hijo reflexionara y volviera. Porque para Dios, hermanos, nunca es tarde. Y esas son las nuevas oportunidades que Dios nos da. Debemos de tener en la mente, hermanos, de que para Dios nunca es tarde. Y esta parábola lo muestra muy claramente. Muestra el amor, la compasión y la misericordia, el padre por un hijo arrepentido. Y esa es la misma relación, hermanos, porque esta parábola es una enseñanza. El padre del que aquí se está refiriendo es nuestro Padre Celestial. Y el hijo perdido, extraviado es usted y soy yo. Es por eso, hermanos, que el Señor más adelante declara a su profeta, con amor eterno te he amado.
Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, la escritura lo dice. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, regresando a la parábola del hijo pródigo, desperdiciando su herencia, el corazón del padre se compadece de él y suplica y ruega para traer nuevamente al extraviado. O sea, hermanos, esta es una parábola en la cual el Señor nos muestra que las nuevas oportunidades, hermanos, las tenemos a nuestro alcance. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por muy ingrato o por una vida miserable que hayamos tenido nosotros en el pasado, o por los errores de nuestros hijos, por su propia inmadurez, o por su falta de compromiso a Dios, hermanos, el Señor siempre nos está esperando con los brazos abiertos. La Escritura dice que cuando el padre vio al hijo, corrió a él. O sea, el padre se acercó al hijo porque lo veía humillado. Y dice que lo abrazó de una manera cariñosa, amorosa, compasiva, y dice que le besó el cuello. ¿En señal de qué? En señal de amor, en señal de perdón. Ese es el Padre Celestial que nosotros tenemos. Para Dios, hermanos, nunca es tarde. Estas son nuevas oportunidades que la palabra de Dios nos promete en un corazón que está contrito y humillado. Qué tristeza cuando uno se aparta del Señor haciendo lo que uno quiere y no hacer la voluntad de Dios. Dice, con amor eterno te he amado. Con ese amor que no hay límites, que es un amor que sobrepasa nuestra mente. No comprendemos el amor tan grande de Dios. Y el Señor desea que ese amor esté impregnado en nosotros en el matrimonio, que sepamos respetarnos, que sepamos valorarnos como compañeros, como esposo, esposa, que nos demos cada uno nuestro lugar y sobre todo que tengamos en Él esa palabra, que ese con amor eterno te he amado, eso lo llevemos en el corazón, recordemos esas promesas para no sentirnos decaídos ni frustrados, porque cuántas veces sentimos frustraciones en la casa, desánimos, desprecios, pero si recordamos las promesas de Dios, eso vivifica cada vida, cada área de nuestra vida, y más en los padres, más en las madres que muchas veces son hormiguitas, que están elaborando cada día en la casa y que tienen muchas cargas en el hogar, con la familia. No olvidemos, hermano, que en el hogar siempre se debe de llevar esa palabra te amo. Es tan importante cuando uno le dice al esposo, a la esposa, te amo. O cuando uno le dice gracias, o más cuando uno le dice perdón. Palabras, hermano, que traen sensibilidad y unidad para el matrimonio, para el hogar. Por eso es importante, tenemos que buscar cada día las promesas de Dios en el culto familiar, que es a donde se realiza, hermano, esa obra de sacrificio que llevamos a nuestros hijos, llevamos la pareja a la casa, a la presencia de Dios para que el Señor de la dirección en nuestro matrimonio. Así es. Toda la palabra de Dios, hermano, nos presenta una amplia gama de promesas preciosas, de promesas de esperanza, de promesas de reconciliación, de promesas de unidad y tantas promesas que la palabra de Dios nos da, hermanos. Y todo eso se va al olvido por una falta o por un error. Porque el adversario viene, hermanos, y nos condena. Ahí es, hermanos, donde nosotros debemos de tomar la iniciativa para convertirnos nuevamente al Señor, para transformarnos y para que estas promesas, hermanos, sean un bálsamo en nuestra vida. Que vengan, hermanos, y así como el hijo pródigo, que tuvo un momento de reflexión y él se levantó y corrió a su padre. Y el Padre lo recibió. Debemos de vivir, hermanos, con la idea de que nuestro Padre Celestial, cuando nos ve que nosotros estamos arrepentidos genuinamente, nos va a recibir. Desechemos, hermanos, todo pensamiento de maldad del adversario, porque él anda rondando, tratando de robar la semilla.
El Señor, hermanos, aborrece el pecado, pero el Señor ama al corazón arrepentido, ama al pecador una vez que se ha arrepentido. Pero para buscar, hermanos, la misericordia y el amor perdonador de Dios, la misma palabra de Dios nos los muestra. Aquí en el libro de Isaías, en el 49, en el capítulo 49 y el versículo 15, la palabra de Dios dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Esta es una pregunta. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y luego la escritura dice: aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. El amor, hermanos, más poderoso que todo ser humano en esta vida pueda conocer es el amor de una madre. El amor de aquella que nos engendró y que por la voluntad de Dios nos dio la vida. Cada uno de nosotros como seres humanos, hermanos, depositamos nuestra confianza, nuestro amor, que nosotros en nuestra mente limitada no podemos explicar, pero le damos el merecimiento del darnos la vida a través de nuestra madre. Por eso la escritura aquí hace esa comparación. El amor, hermanos, el amor más poderoso que todo ser humano experimenta es el amor de la madre. Amén. El de una madre para con su hijo. Y este es el amor que el profeta pone como ejemplo, por lo que hemos leído, para ilustrar el amor de Dios para su pueblo y sus hijos arrepentidos. Así como usted siente el amor de Dios a su madre, el amor de Dios, hermanos, lo sobrepasa. Y cuando ve a sus hijos arrepentidos, que se han levantado, hermanos, ese amor se manifiesta. Por eso en la parábola decía que cuando el padre vio al hijo arrepentido que venía a él, dice que corrió, lo abrazó y le dio un beso, en señal de amor. Nunca es tarde, hermanos, para volver a Dios. Amén. Consideremos ahora una experiencia bíblica, la experiencia del rey Acab. Como muchos de nosotros, hermanos, Acab estaba lejos de Dios. Había llevado una vida pecaminosa y él lo sabía. Era el rey de Israel. Él conocía del Dios Todopoderoso. Él conocía de su ley. Pero por circunstancias de la vida, por tomar decisiones propias, alejadas de Dios, y por no acatar bajo la educación en el temor de Dios que había recibido de su casa, comete muchos errores. El primer error que comete es de casarse con una mujer pagana, con una mujer que idolatraba a otros dioses, con una sacerdotisa de los Baales. Y eso, hermano, le trajo consecuencias. Y Acab lo sabía, pero él le dio preferencia a los deleites y placeres de esta vida, hermanos, y se alejó de Dios. Como resultado, hermanos, este rey se había vuelto muy susceptible después de haber dado muerte a Nabot en medio de una trama de mentiras y de falsedades injustas. Envuelve al pueblo de Dios para hacer culpable a Nabot de algo que no era culpable. Y en esta trama, hermanos, levanta a gente para que mintieran a favor del rey Acab y para que él se posesionara de la herencia que le correspondía a Nabot. El Señor, hermanos, manda al profeta Elías con un mensaje de juicio por las acciones que había tomado Acab. Pero vamos a leerlo en la Escritura. Dimos un pequeño contexto de lo que vamos a leer para tener en mente, hermanos, de cómo Dios perdona hasta el pecador más empedernido. Aquí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo número 21 y el versículo número 19, la Escritura nos presenta parte de este pasaje, de esta trama que hemos narrado, que es bíblica. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 19, la Escritura dice: y le hablarás diciendo, el Señor manda a su profeta para que le hable al rey Acab por la conducta que había tenido. Y le hablarás diciendo: así dice Jehová,
Y le dice, no mataste, y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. O sea, qué juicio de Dios que se parece que fue algo muy severo, pero lo ameritaba. Ameritaba porque Dios en su justicia, hermanos, le da a cada quien lo que corresponde. La amenaza de juicio, hermanos, era terrible. Acab y Jezabel sufrirían la muerte infame, pero el mensaje de Dios, hermanos, fue directo y justo por los actos descarados y sin piedad que habían cometido, tanto Acab como Jezabel. La sentencia, hermanos, fue dura, pero completamente justa, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se segará, si es que no hay arrepentimiento. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, la escritura lo dice. Gálatas 6, 7. La escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en función a esta declaración de Dios, hermanos, nosotros podemos ver que el juicio que le dio a cabo era un juicio justo, porque le iba a retribuir lo que él había hecho. La Biblia, hermanos, detalla el carácter infame de Acab. Vamos a insistir cuál era la conducta de Acab junto con Jezabel. Pero la misma Biblia nos va a decir cuál era el carácter de Acab. Y ahí, hermanos, es donde muchos de nosotros nos podemos identificar, porque hemos llevado una vida perversa, una vida de maldad, que aunque tal vez hayamos conocido de las cosas de Dios, nos hemos alejado de Dios por hallar placer y comodidad en una vida de pecado. Aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 21, vamos a leer el versículo 25 y 26, donde la escritura dice, continuando con esta ilustración, pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo. ¿A quién se vendió? Al adversario, ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. El pecado, hermanos, que moraba en la mente y el corazón de Acab ardía como un fuego. Pero su esposa Jezabel se encargaba de avivar ese fuego continuamente. Por eso en el versículo 26 la escritura sigue diciendo, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales llamó Jehová de delante de los hijos de Israel. La influencia, hermanos, de Jezabel, junto con la complacencia del rey Acab, los indujo a rendir culto a los Baales, como lo hemos leído, a permitir la muerte de los profetas de Dios. Toleró que el profeta Elías fuera desterrado por amenazas de muerte de Jezabel, y también, hermanos, su conducta de homicida, porque mandó a matar a Nabot y para robarle, para apoderarse de su viña. Aquí por eso la escritura lo hemos leído, pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. O sea, tenía una mente perversa, tenía un corazón infame, se había olvidado de las cosas de Dios. Y su esposa, en lugar de ayudarlo, avivaba ese fuego de pecado que había nacido en él. La escritura, hermanos, nos enseña que tal vez podríamos pensar que era muy tarde para que Acab se arrepintiera, porque tenía una serie de cúmulos de pecados en contra de Dios, en contra del prójimo, que tal vez como seres humanos pensamos, él ya no tiene perdón de Dios. Y muchas veces nos expresamos de esa manera. Pero sin en cambio, fíjense cómo actúa nuestro Padre Celestial, haciendo una comparación, un paralelismo entre la parábola del hijo pródigo
y la propia historia de acá, vemos cómo el Señor amorosamente, en un corazón impío, en un corazón con una mentalidad sangrienta, de desobediencia y de muchos otros errores que tenía en su mente acá, llegó un momento, hermanos, que se acordó que había un Dios todopoderoso, se acordó de que había una ley que Dios había dejado y que había establecido y que él conocía. Se acordó, hermanos, de esos principios y se humilló. Vamos a leerlo aquí en Primera de Reyes, capítulo 22, en el versículo 28. La escritura dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías, el profeta, diciendo, versículo 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traerá el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré el mal de su casa. Ahora, la escritura nos muestra, hermanos, cómo el Señor le dice al profeta: se ha humillado este ser perverso, se ha arrepentido. ¿Y cómo fue ese arrepentimiento y esa humillación de este rey malvado? El versículo 27 nos lo dice. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 21 y el versículo 27, nos dice cómo Acab llegó al arrepentimiento. Vamos a leerlo. El versículo 27 dice: y aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Qué es lo que hizo Acab? Se humilló, se arrepintió, sintió el dolor de los pecados que había cometido. Se arrepintió, lo reconoció y le pidió perdón a Dios. Pero ¿cómo lo hizo? La escritura dice que manifestó ese dolor externamente, porque ellos tenían la costumbre de ponerse ceniza o tierra sobre su cabeza y ponerse un saco de silicio. Ellos mostraban el dolor que ellos sentían por las faltas que habían cometido. Y cuando generalmente hacían eso es porque lo acompañaban con el ayuno. Y el ayuno nos muestra aquí, hermanos, cómo él, de una manera interna, manifestaba ese dolor, esa humillación delante de Dios y le pedía perdón. Por eso el Señor manda a Elías y les dice: ¿no has visto cómo se ha humillado delante de mí? Y la escritura, hermano, nos sigue diciendo que lo perdonó. La escritura nos da la promesa de que prolongó su vida. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? Bueno, esa es otra historia, hermano, pero donde nosotros queremos enfatizar es de cómo Dios perdona las faltas, los pecados, cuando ve el corazón humillado. Pero aquí nos habla, hermanos, de manifestarlo de una manera interna a través de la oración y a través del ayuno. Amén. Aquí vemos cómo estos personajes actuaban en una forma perversa. Más el espíritu de Jezabel, una mujer dominante, una mujer que dañaba al esposo, una mujer que sometía lo que ella quisiera se hiciera. ¿Y cuántas veces en el hogar se lleva un matriarcado que no es instituido por Dios? Porque Dios nos dejó, hermanos, nos dejó responsabilidades como matrimonio, tanto al hombre como a la mujer. Ni uno es más, ni uno es menos. Ni uno va a dominar la cabeza de uno, ni el otro va a humillarla. Al contrario, debemos de tener un pensamiento limpio. Pero en el caso de Jezabel, vimos que había un espíritu de maldad en todo. Por eso tuvo un final malo, porque cayó juicio sobre ella. Porque Dios no ve con agrado cuando una persona sigue ofendiendo, lastimando, sometiendo y haciendo daño en la familia. Dios muchas veces trata con juicio. Entonces aquí vemos el caso de esta mujer que dominaba en todo al esposo. Lo que ella quería se hacía, y si no se hacía se irritaba. Entonces ahí vemos, hermano, las partes que se ven cuando el esposo y la esposa
no tienen ese mismo sentir. Tenemos que buscar cada día la armonía, poner planes, proyectos y ponerlos, presentarlos a Dios, comunicarnos como esposo y esposa y no nada más hacer lo que uno diga, sino tenemos que estar en armonía para que todo aquello fluya en unión para el matrimonio. Porque si uno quiere mandar y someter al otro, eso no se hace por amor, se hace por humillación. Entonces debemos de buscar cada día que Dios dirija. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de pasar tiempo en el culto familiar, llevando nuestros planes, proyectos, sobre todo nuestra casa, para que todo esto tenga la bendición de Dios. Así es. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermanos, nos presenta que cuando nosotros llegamos ante Dios, humillados, arrepentidos por la vida pecaminosa que hemos hecho, hermanos, cómo Dios recibe y ve esa humillación en el hombre. Tal vez, hermanos, en la mente del hombre, en la mente humana del hombre, se piense que el arrepentimiento llega demasiado tarde. Tal vez nosotros pensemos, no, es que yo he cometido muchas faltas, ya es muy tarde para que me acerque yo a Dios, porque he lastimado a mucha gente, porque me he alejado de Él, porque lo he negado, porque la fe que una vez he tenido la he olvidado y he cometido falta tras falta y mi vida va al fracaso. El pensar de esa manera, hermanos, es abrirle la puerta al adversario. Él está esperando esa actitud en el hombre. Y sobre todo en los hijos de Dios que se han alejado de Él. Él espera que esos pensamientos perversos, hermanos, para poder entramparnos en todas sus trampas de Satanás y llevarnos cautivos en esa vida de condenación. Tal vez así piense la mente humana, que llega demasiado tarde nuestro arrepentimiento. Tal vez, hermanos, muchos por las mismas circunstancias nos podamos arrepentir por conveniencia o por temor, por miedo. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios lo ve. Dios se manifiesta en él. Dios, hermanos, es el que escudriña todo, ve la humillación sincera del hombre, percibe el dolor que nosotros sentimos por las faltas que hemos cometido. Solamente Dios nos puede comprender. Por eso el tema del día de hoy que estamos considerando, para Dios nunca es tarde. Así como Dios perdonó a Acab, y volvemos a repetir parte de los pecados que cometió. Se unió en yugo desigual con una pagana, con una mujer que era sacerdotisa de los Baales, quien adoraba a otros dioses, siendo que él conocía al Dios verdadero. Se dejó influenciar por esta mujer para matar a los profetas del Señor. Se dejó influenciar por esta mujer, hermanos, para robarle la viña a Nabot que él tanto deseaba. Inclusive le levantó un juicio falso y lo condenó a la muerte. Todos esos pecados y muchos más que él tuvo, hermanos, se sentía ya demasiado agobiado, pero llegó un momento, como lo hemos dicho, en que reflexionó y se acordó de que había un Dios bondadoso y amoroso, misericordioso y justo, y Dios le prolongó sus vidas. Dios, hermanos, nos da la oportunidad para reformarnos. Y ya por último, hermanos, vamos a ver cómo la misma Biblia nos presenta y nos da la oportunidad para acercarnos a Dios por muy pecadores que hayamos sido. Aquí en el Salmo 51, la Escritura nos muestra una oración de humillación y de arrepentimiento de un hijo que también había cometido un sinnúmero de faltas. La Escritura dice, Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Que esta oración, hermanos, quede en cada uno de nosotros y que tengamos en mente, hermanos, que para Dios nunca es tarde. Vamos a hacer una oración de consagración, pidiéndole al Señor que ponga en nuestro corazón, hermanos, que lo que hemos leído a través de su santo registro fructifica al 100%, porque es una promesa de Dios. Y que si hemos ofendido primeramente a Dios y después a nuestro prójimo, no hay pecado que Dios no perdone. Solamente la blasfemia al Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, hermanos, como lo hemos visto con el ejemplo de la parábola del hijo pródigo y con la vida de acá, como Dios perdona y da nuevas oportunidades. Vamos a orar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Padre amado, con estas palabras respaldadas en tu palabra, te ruego humildemente por los hogares, por las familias. Te pido por el matrimonio, Señor, que ha sido afectado por el enemigo. Te suplico, amado Padre, que intercedas en esta oración. Pongo la familia, amado Dios. Pongo el matrimonio. Aún aquellos, Señor, que por ignorancia a tu palabra se practican cosas que te ofenden. Abre sus ojos, abra su entendimiento. Envía tu Santo Espíritu y da convicción en el corazón del hombre y de la mujer. Y te ruego, amado Dios, por los niños, por los jóvenes. Te ruego, Señor amado, por cada uno de nuestros hijos. Y te suplico tu bendición. Señor, crea un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No quites tu Santo Espíritu. Hacemos oraciones por la familia y te pido por el culto familiar. Pon el deseo en el corazón, que esa práctica, que esa disciplina que tú has mandado se haga con amor. Deseamos un cerco protector en el hogar y solo tú lo puedes dar. Presento la familia y el hogar y te ruego por el culto familiar. Da gracias, Señor, en estas oraciones que hemos elevado y que tu palabra, Señor, que fue expuesta, vivifique, Señor. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por este día de la familia. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor esté en tu matrimonio y en tu familia. Amén.